Cada madrugada del Viernes Santo, tras los pasos del Nazareno, se suceden las distintas escenas de la pasión del Señor sobre un mar de túnicas moradas. Una de ellas destaca sobre todas las demás, por la singularidad que atesora, no sólo por la antigüedad y sus características góticas que llaman la atención del espectador, sino por esa tez morena clavada en la cruz, el dolor concluido ante la muerte, las escrituras cumplidas y expuestas, inertes en un madero, y un reguero de sangre y agua chorreando a borbotones de un costado lacerado por la lanza de Longino. Precisamente esta talla tan única tiene no muy lejos de aquí una serie de reflejos en los que merece la pena recrearse. La localidad vecina de Casar de Cáceres guarda en su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción varias tallas de gran valor, entre las que se encuentra el Cristo de la Peña. Este Cristo, nada más contemplarlo, nos hace ver en él los rasgos de una de las imágenes más importantes de la Semana Santa cacereña, uno de los 4 crucificados góticos de los que podemos presumir, no solamente por la antigüedad de los mismos y del estado de conservación, sino también por el incalculable valor artístico y devocional que atesoran. Estos son el Cristo de las Indulgencias, protagonista de este reportaje, que comparte este cuarteto con el Santo Crucifijo de Santa María, Cristo Negro, el Cristo de la Expiración de la Arguijuela y el Santísimo Cristo del Humilladero. Para conocer en profundidad todo lo relacionado con esta talla, hemos recurrido, como no podía ser de otra manera, a nuestro hermano Serafín Martín Nieto, quien nos acercará a los detalles y a las relaciones de esta imagen con el crucificado de Santiago. Nos encontramos en el Casar de Cáceres, en la iglesia parroquial, en la capilla de la Veracruz, conocida también como la capilla del Cristo de la Peña, por la imagen crucífera que tenemos justamente detrás. Y vamos a tratar de 3 Cristos que son iconográficamente iguales. Tienen que haber salido justamente del mismo autor. Uno es el Cristo de la Indulgencia de la parroquia de Santiago de Cáceres, otro el Cristo de la Peña de la parroquia del Casar y el tercero es el Cristo del Perdón de la parroquia de Tornavacas en el norte de Cáceres, ya en los confines con la provincia de Ávila. El crucifijo del Casar lo llaman Cristo de la Peña justamente por esas peñas talladas de madera que tienen en el retablo. El retablo es bastante posterior a ella. Son 3 imágenes góticas. El Cristo de la Indulgencia lo han datado en el siglo XIV erróneamente, son más imágenes del siglo XV, ya más de la segunda mitad, y relacionadas también iconográficamente, sobre todo con las imágenes del Pedroso, por ejemplo, del Cristo de Pedro Millán en Sevilla, que tiene la misma forma del cuerpo e incluso mismo. Son imágenes góticas con los Cristos muertos, con la cabeza totalmente ladeada hacia la derecha, con los ojos entreabiertos, que presentan también una forma bastante estiliformes del cuerpo y que tienen 3 clavos. Ya han perdido la rigidez de los Cristos románicos, han perdido también los paños de pureza de los Cristos del siglo XIV, que tenían muchas reminiscencias de los Cristos románicos, y aquí nos encontramos hacia una concepción más moderna, anterior a la de los crucifijos góticos, de los que todavía quedan bastantes ejemplares en Cáceres, en la provincia de Cáceres, con la típica curvatura también en forma de S del gótico. Esta imagen pues está hablando con uno de los antiguos presidentes, me decía que tenían documentos de principios del siglo XV, en fin, bueno, no lo sé, yo no quiero poner tampoco en duda, pero habría que verlo. De todas maneras, cuando vuelvan a abrir el archivo diocesano, pues intentaré encontrar documentación. Es difícil porque de esa época no hay nada, salvo que alguna vez te encuentres algún testamento donde manden celebrar alguna misa, dediquen alguna misa en la capilla del Cristo, el Cristo justamente de la localidad. Sería interesante sobre todo, pero vamos, de esa época, de principios del siglo XV, quedan pocos testamentos. Y presenta bastantes analogías con el Cristo de la Indulgencia, como podrán ver cuando contrasten ambas imágenes. Y otra curiosidad también, porque cuando lo restauraron, me dijo el presidente de la cofradía, el Cristo de la Peña, estaba el Cristo no con la típica capa de estuco
con la que se intentan pues allanar todas las impurezas de la madera para luego recibir la policromía, sino que estaba forrado en piel. Y el Cristo de la Indulgencia también estaba forrado en piel. Yo lo he visto hace muchos años, antes de que lo restauraran en los años 80, cuando presentaba bastante deterioro, tanto de xilófagos como de partes de roces en el cuerpo, y se veía todavía la piel. Y tengo por ahí alguna foto donde se ve justamente que el Cristo estaba forrado en piel para luego recibir la policromía, con lo cual no solamente las similitudes estéticas, sino también en la concepción y la forma de actuar la obra. Del Cristo de la Indulgencia, pues sabemos que, bueno, que era el Santo Crucifijo de Santiago. Todas las iglesias tenían un crucifijo y este era el crucifijo de la parroquia de Santiago, que tenía su capilla en donde está hoy la Virgen de Guadalupe, que era la capilla de los Carvajal, y luego ya queda todavía allí el sepulcro de esta familia de los Carvajales, justamente delante de la peana, y está la Virgen de Guadalupe. Y se llama de la Indulgencia porque en 1583 el Papa Gregorio XIII le concedió indulgencia. Y fue justo con el altar de la Virgen del Rosario los dos únicos altares que durante varios siglos fueron altares indulgenciados y de mucha devoción, no solo en Cáceres, sino también en los pueblos de la comarca, donde los testamentos pues, mandaban que se le dijeran misa en estos altares privilegiados, donde gracias a la bula papal, que se conserva y que ha estado mucho tiempo expuesta en la parroquia de Santiago en la sacristía, y que ahora me han comentado que está en la casa de hermandad de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la bula original en pergamino, donde el Papa Gregorio XIII le concede las indulgencias a los que recen, en fin, con toda la serie de requisitos que se pedían para ganar indulgencias y pasar menos tiempo en el purgatorio. La imagen no era una cofradía bastante poderosa, sino que bueno, una cofradía con muy pocos hermanos, solamente se han conservado algunos restos de censos, pero ya a finales del siglo XVI pues, se adhiere a la parroquia de Santiago, que es la que se encarga y la que cobra todas las rentas. La imagen estuvo en el altar que se conserva todavía justamente el retablo, no el primero que encargó doña Elvira Portocarrero, que encargó un retablo con el descendimiento en el siglo XVI, que no se llegó a hacer, sí sus capellanías y sus misas, pero un retablo chorrigueresco donde se ven los atributos justamente de la pasión. Es decir, luego ya, pues a finales del siglo XIX, la imagen se retiró del culto. Ya sabemos que las modas, como vienen, las imágenes resultan antiguas, se retiran, y esta joya estuvo durante mucho tiempo perdida. Y entonces, bueno, pues revisando un día para hacer la obra de la publicación sobre la iglesia de Santiago en 1916, con motivo de la visita del nuncio, pues Antonio Floriano Cumbreño, pues se acordó de la imagen y sacando planos y recorriendo la iglesia, pues se la encontró envuelto entre una alfombra encima de la sacristía. Por suerte que no la quemaron, que no la tiraron y se pudo recuperar, y durante bastante tiempo ocupó justamente su antiguo retablo, antes de la Virgen de Guadalupe. Hay fotografías todavía de los años 30, de los años 50, donde estaba antes de la restauración de Santiago, donde ocupó su retablo. Este Cristo de la Peña me dejó el mayordomo que tenía cruz arbórea. Es posible que el Cristo, bueno, las cruces también, claro, durante tantos siglos, los ataques de los xilófagos pues se las cargarían, y lo que entra en consonancia justamente con la tendencia de muchos de los Cristos de esa época de tener la cruz en forma de árbol, ¿no? Es decir, el árbol, el madero de la pasión por el que nos redimió, es como empieza justamente las ordenanzas de la Veracruz, es decir, arrimados al árbol de la pasión por el que nos redimimos, etcétera, de la Veracruz de Cáceres. El Cristo del Perdón de Tornavaca, bueno, pues el sacerdote Sendín recogió una leyenda de que en el siglo XVI, en tiempos de Felipe II, cuando estaba a terminar la iglesia, había un fraile en Granada, Fray Gaspar, me parece, que manda que a unos bandoleros a su pueblo, unos escultores que luego se habían dedicado a ser de bandoleros, los manda a que vayan al pueblo para hacer una imagen del Cristo. Si la imagen del Cristo no corresponde con la de los tiempos justamente de Felipe II, ya en la segunda mitad del siglo XVI, sino que es muy anterior. Y esta imagen dice que la hacen, que se encierran en la parroquia, que allí la tallan y al final se van. Es decir, que bueno, puede ser que dicen que habían sido discípulos de un tal Diego Alemán, que he buscado y no encontrar ninguna referencia a un Diego Alemán de Sevilla con el que se habían formado, pero ya no de una pista justamente con Sevilla, es decir,
de un posible origen. Siempre están diciendo que son imágenes castellanas, pero bueno, muchas veces pues porque se piensa que es que toda la cultura viene justamente del norte, ¿no? Y es una época también anterior al descubrimiento de América en que toda la gente fuera a Sevilla, pero habría que ver un poco y sobre todo relacionarlo con las imágenes que se atribuyen a Pedro Millán, la forma de los cuerpos justamente, la forma de los paños de pureza, la forma también de la cabeza un poco inclinada, es decir, está muy relacionada con ese tipo de cristos que se hacían por entonces a finales en el último tercio del siglo XV en la zona de Sevilla.